Bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Rubén Sarlo, fiscal de juicio, con quien ya hemos hablado sobre el tema del femicidio. Ustedes saben que él fundamentó y presentó material como para que en el Congreso de la Nación el tema llegara a ser un proyecto de ley que de hecho se está tratando por estas horas. Doctor Sarlo, muy buenas noches, gracias por visitarnos. Gracias por invitarme, César. Bien, femicidio u homicidio de género. Sí. Volvemos a este tema. Hay muchos sectores de la sociedad, no solo en el ámbito judicial, que rechazan esta categoría. Bueno, los nombres a veces son un poco odiosos, pero hablar de femicidio tendríamos que tipificar nada más que el asesinato del hombre a la mujer por cuestiones de género. Y, por ejemplo, en el proyecto mío está también la mujer como sujeto activo del homicidio. Entonces, en este caso le pusimos homicidio de género, pero el nombre que se elija en realidad es secundario. Porque lo más importante es que haya rápidamente una figura que separe el homicidio de género, que es tremendamente peligroso y que está tan arraigado en la sociedad por factores culturales que todos conocemos y que inclusive nos alcanzan culturalmente a nosotros mismos, porque en nuestros tribunales se está confundiendo demasiado esta cuestión, esta casuística con los homicidios pasionales. Y lo que a veces no se alcanza a visualizar es que en realidad el homicida de género utiliza disparadores como pueden ser los celos, el engaño, el abandono, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo su ataque, cuando en realidad lo que él tiene en mente es el sometimiento, la despersonalización de la pareja del otro sexo, someterla a sus designios. Si no lo hace, la va atacando psicológicamente, físicamente, en distintos grados, y esto, si no lo abordamos en algún momento de la escala, fatalmente puede llegar al homicidio. Por eso hay una cuestión que quiero traerte, César. Nosotros siempre en la Facultad de Derecho, cuando un alumno nos decía que se podía hacer prevención después del hecho criminal sucedido, lo echábamos de la mesa. Hoy tenemos que revertir y pedirles disculpas, porque si nosotros hoy no le damos importancia a la denuncia que hace esa persona de que se la está golpeando, que se la está maltratando, que se la está sometiendo en el ámbito intrafamiliar, esto hace que en el ámbito intrafamiliar los fiscales no podamos ingresar y la prueba sea muy escasa. Pero si nosotros no trabajamos allí con un equipo multidisciplinario rápidamente, el delito de género va creciendo, y lo que hoy es una amenaza o una degradación verbal, mañana es una lesión, que puede ser una lesión menor, que puede ser una lesión grave, que puede ser una tentativa de homicidio o hasta un homicidio. Quiere decir entonces que la ecuación la hemos modificado. Si nosotros a la simple denuncia de género la tomamos a tiempo y podemos tratar al grupo familiar, inclusive al agresor, tenemos la posibilidad de evitar quizás un crimen de género. Bien, pero la clave está ahí, en el tratamiento previo, en qué instrumentos hay para justamente llegar a manejar esos casos. Hasta ahora se habla mucho, no veo mucha disposición de elementos. Yo creo que lo primero que tendría que haber es fiscalías, es decir, fiscales especializados en el tema, que estén permanentemente de turno con estas cuestiones, que trabajen con la policía, especialmente con las comisarías de la mujer. La policía bonaerense está haciendo un muy buen trabajo en este sentido, a través de la comisaria Mónica Muñoz, de aquí de La Plata, y creo fundamentalmente que tiene que haber psicólogos y psiquiatras que estén de guardias rotativas para acudir, igual que trabajadores sociales que nos den un panorama rápido de ese núcleo familiar, porque el núcleo familiar es patológico, el núcleo familiar está sometido o con un pacto de silencio porque psicológicamente está entregado, o con un terror a la venganza hacia el sometido en caso de que esto se sepa. Por eso normalmente el agresor les dice, según nos cuentan las víctimas, si contás le pasa tal cosa a tu madre, si contás te mato. La punta del iceberg está en esas indagatorias que nosotros a veces escuchamos, donde el agresor de género, y en este caso el femicida, nos dice sobre la mujer que ha matado: si no era mía, no era de nadie. En ese concepto, que tiene que ver inclusive con un
tema que Quique creo que va a desarrollar, el doctor Russo, que tiene que ver con que se están cumpliendo años del magnicidio de Barrera aquí en La Plata, que es un caso emblemático junto con el de Carlos Monzón en este tema, ¿no? A partir de allí empezamos a ver toda esta problemática específica. Y yo creo que fundamentalmente en este tipo de cosas, cuando la persona dice si no es mía, no es de nadie, está hablando no de una mujer o de un hombre, en caso de que sea una mujer, está hablando de un objeto que le pertenece y que si no hace lo que quiere, hasta lo puede llegar a eliminar. Por eso que además de del sometimiento del sexo opuesto, está la cosificación del otro. La cosificación, la despersonalización, que es un poco lo que está pasando hoy en los medios con un caso que está arriba de la mesa de todas las agencias el tema de Coronel Suárez. Exactamente. Vos fíjate que allí hay una cuestión muy patológica, allí hay un sometimiento a servidumbre, allí hay inclusive una persona del mismo género que está actuando, creo que para servir al hombre. El hombre seguramente puede estar incurso en una cuestión de género directa, pero fundamentalmente allí hay una cosificación de la persona. Se le daba menos de un vaso de agua por día, escuché esta mañana al médico del hospital, médico lúcido, brillante, ojalá tengamos muchos como él. Y comida de perros. Cuando le preguntan si la comida de perro es mala o buena, él dice: cuando no tenés nada en el estómago, cualquier cosa te viene bien. Pero evidentemente es un salvajismo que tiene que ver con una degradación y con una perversidad que evidentemente tiene contenidos de género. Aquí no podemos hablar ni de pasional, aquí no podemos hablar de ninguna venganza, porque aparentemente no había ningún vínculo como para vengarse. Entonces, este tipo de casuística debe ser interpretada en su justo punto, porque no puede tener el tratamiento ni la penalidad de los otros homicidios. Esto es un tema que debemos tratarlo multidisciplinariamente, porque evidentemente hay patologías y hay que tratarlas. Incluso para abordarlo desde investigación, porque esta chica, si no se escapa, termina muerta, digamos. Esta chica hoy lo dijo el había médico, una pasividad, según la familia, una pasividad policial, ¿no? Se escapó en el momento justo, dijo, como diciendo, ya luego se iba a deteriorar físicamente. Entonces, estamos ante un tema de género o de componentes de género seguro, donde no se llegó a la muerte, pero evidentemente el disparador aquí no fue ninguna otra cosa que no sea someter a esa persona a una cosificación tremenda, que creo que viene como anillo al dedo, pobrecita, pero como anillo al dedo, y gracias a Dios que está viva y sana, porque esta noche posiblemente tengamos ya la figura del femicidio legislada, una figura que no sé si va a salir completa como yo más o menos la pergeñé en mi anteproyecto, pero que es necesario que la tengamos para empezar a separar la paja del trigo, porque evidentemente nosotros desde el Poder Judicial a veces tomamos un rumbo equivocado. Y si bien la ley no nos pide la motivación del hecho, la motivación del hecho nos ayuda a comprenderlo. Bien, este proyecto que se está tratando en el Congreso Nacional tiene muchos condimentos elaborados por usted, digamos. Tiene condimentos, lo que pasa es que yo lo visualicé como un delito autónomo y aquí sale en la misma línea de la media sanción que ya tenía diputado de la Nación, es decir, como otro inciso del artículo 80 del Código Penal que los da como homicidios agravados. Pero lo importante es que va a ser una figura autónoma y vamos a tener que empezar a estudiar todas estas características para diferenciarlo de todas las otras cuestiones. Pero ahí va a ser femicidio nomás. Yo creo que van a hablar de femicidio o le van a poner otro nombre, porque en realidad también creo que van a contemplar en este caso la figura inversa. Si bien la estadística lamentablemente nos hace ganar a nosotros por escándalo, pero esto es una cuestión netamente cultural. Hay hechos que cada tanto los vemos donde las mujeres son protagonistas activas, donde los hombres son víctimas, y en este caso sería una lástima que quede ese agujero, ese vacío legal en este momento, que podemos tener esta norma. Yo creo que es un gran avance, sea como sea que se saque, después jurisprudencialmente se irá ampliando, pero lo que no podemos seguir es confundiendo estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el femicidio tiene connotaciones psíquicas en el agresor que son realmente peligrosas, y no solamente para tratarlo cuando el agresor se mantiene en su núcleo familiar, porque a veces estamos en pleno proceso penal y el agresor y los hijos y la mujer siguen conviviendo, que esto es una cosa que me cuesta entenderlas a veces, sino que esta persona, si tiene estas características, si forma otra pareja,
el núcleo patológico lo va a trasladar ahí. Entonces, esto es inevitable. Dos cosas. Con la sanción de esta ley, ¿qué cambia para la comunidad, digamos? Desde el punto de vista práctico, si sale como yo creo que va a salir, como un homicidio agravado simplemente, el resultado cambia poco. La pena es de prisión perpetua, pero yo había pergeñado una pena más grande, más ejemplar, sin perjuicio de toda esa cobertura de tratamiento que no puede faltar, porque acordate que, como decimos siempre en este programa, el derecho penal ataca el efecto, pero no las causas de los problemas. Por lo tanto, nosotros no tenemos la pastilla milagrosa, pero por lo menos tiende a cambiar la mentalidad. Ojalá que también cambie la mentalidad de lo que estamos de adentro. Bien, y respecto al caso de Coronel Suárez, ya el sometimiento a un grado extremo, ¿usted vio algo igual que llevar a la víctima a un programa de radio? Dicen que, según se comenta, entre tanta información, que la Fiscalía dice que era una manera de captar más víctimas, promoviendo ese caso. Lo que se llama comúnmente modus operandi nos esté mostrando que había un camino de captación, pero evidentemente aquí había un plan trazado y que se ejecutó de una manera perversa, que por designio de Dios, para los que creemos, no terminó en un trágico final, que inclusive quizás nunca nos hubiéramos enterado, porque si a esta persona le pasaba algo y se ocultaba el cadáver, era una persona más de las desaparecidas. Es decir, esto es lo que hay que rescatar de estas desgracias que terminan bien. Tenemos que darnos cuenta que el caso de esta mujer puede en este momento estarle sucediendo a muchísimos argentinos y argentinas, y entonces creo que nos tenemos que poner las pilas, como decimos en la Fiscalía, para empezar a ver esto desde otro punto de vista, porque aparte ninguno de nosotros ni de los miembros de nuestra familia están exentos de una cuestión así. No es que es un caso que lo vemos con el microscopio y a nosotros nos toca. Bien, sí, quizá desde el punto de vista de los efectos que tiene sobre la opinión pública, siempre a mí me llama la atención, ¿no?, de lo que es el mundo de la comunicación. A veces la gente se alarma y se informa y se interesa en estos casos porque quiere eso, ¿no?, que a veces tener un microscopio. Y bueno, pero esta es una o reducirlo. Esta es una de las ventajas de los medios de comunicación, más allá de que en este momento es un tema en el que no quiero ingresar porque está conflictuado. Pero en este caso, gracias a los medios de comunicación, esto se puede ver, se puede palpar, lo podemos analizar en este programa, entre otras cosas, y creo que esto es muy saludable, no solo para la democracia, sino para la salud de la gente. Después todo lo demás, bueno, es harina de otro costal. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a muy ustedes. amable. El doctor Rubén Sarlo. Ya viene Enrique Russo, el periodista de Judiciales del diario El Día. Vamos a preguntarle si en su experiencia profesional vio algo similar a lo de Coronel Suárez y si en las próximas horas se cumplen 20 años de lo que fue el cuádruple homicidio de Barreda, que también es un caso paradigmático para analizar justamente todas estas cuestiones.